Hola, soy Tanmay. Soy el cofundador de Predis AI. Muchas gracias por su interés en probar. En Predis, lo que hemos hecho de manera diferente es desarrollar una IA capaz de crear contenido de marca exclusivo para ti. Bueno, en resumen, nuestra IA está diseñada para que puedas proporcionar los colores, fuentes y logos de tu marca, y así generar contenido que tenga en cuenta estos elementos. Y lo mejor de todo es que cualquier contenido generado por nuestra IA puede ser editado por un editor sin problemas. Por lo tanto, tiene un control de 100 sobre el contenido que desea publicar. Entonces, Predis básicamente te ayuda a crear contenido en el idioma de tu marca. Puede editar ese contenido si lo necesita y también descargarlo o publicarlo en diferentes plataformas de redes sociales. Por lo tanto, te ayudamos a cerrar ese flujo de trabajo de generación de contenido de extremo a extremo. Eso es lo que hacemos. Ahora, pasemos rápidamente a la demostración. Desde una perspectiva de demostración, lo que suelo hacer es llevarte a través del proceso de creación, donde te explicaré cómo crear contenido con Predis. Una vez hecho esto, te explicaré las otras partes importantes. Así es como se ve el contenido generado típicamente por Predis. La razón por la que todo esto tiene ese aspecto es porque todo esto está en mi lenguaje de marca. Bueno, lo primero es lo primero, lo que normalmente recomendamos a los usuarios es dirigirse a la sección de marca y cuentas sociales aquí. Haz clic en él y verás las opciones para configurar los detalles de tu marca en la parte superior. Una vez que hagas clic en detalles de marca, aquí es donde puedes ingresar los colores de tu marca, configurar las fuentes, establecer los nombres de tu marca y también subir tus logotipos. Una vez que hayas hecho todo esto, cualquier contenido que se genere a continuación siempre se ajustará a la configuración que hayas establecido. Ahora, vayamos rápidamente a la creación de contenido. Verás esta opción de crear nueva aquí en esta parte de la pantalla. Una vez que hago clic en crear nuevo, veo estas 4 opciones. Podemos ayudarte con contenido y creatividades para redes sociales. Si tienes una tienda en línea, usa Predis para generar contenido. Empecemos por las redes sociales. Entonces, una vez que haga clic en redes sociales, veré que hay varios tipos de contenido que puedes generar. Puedes crear un vídeo corto, un vídeo largo, imágenes individuales, voces en off, listas y mucho más. Hagamos una sola imagen por ahora. Dentro de una publicación de una sola imagen, lo siguiente es que puede elegir el tamaño de su lienzo. Entonces, otra ventaja única de nuestra IA es que cualquier contenido que se genere puede ser rápidamente adaptado a diferentes tamaños de lienzo. Por ahora, permítanme mantenerlo encuadrado y hacer clic en continuar. Aquí es donde puedo indicarle a mi IA qué tipo de contenido quiero generar. Dar su opinión se puede hacer de 2 maneras. Uno de los elementos es el texto a publicar, donde puedes dar una sola idea a la IA o hacer clic en la opción de texto a publicar y cambiarla a una opción de negocio. Aquí es donde realmente podrías describir tu negocio a la IA. En este caso, la IA primero pensaría en qué tipo de contenido crearía una empresa como esta, generaría esas ideas y luego las llevaría a cabo produciendo el contenido. Por ahora, permítanme volver al texto para publicar. Hay más opciones en el lado derecho que deberíamos explorar. Por lo tanto, comienza con el diseño de la publicación. Dentro del diseño de posts, tenemos 2 opciones. Puedes dejarlo en el pozo de la IA o hacer clic en elegir. Una vez que hagas clic en elegir, podrás ver todos los diferentes tipos de diseños que están disponibles en Predis. Si quieres crear contenido en un diseño específico, simplemente elige esa opción y pídele que lo genere en ese formato. Por ahora, permítanme tratar de elegir algo. Permítanme seleccionar esto y continuar. Ahora, número de variaciones, ¿cuántas versiones diferentes de esta creatividad desea generar? Si lo configuro en 3, la IA creará 3 imágenes individuales en el diseño específico que seleccioné. Medios para publicación. Aquí es donde puede cargar sus propios activos. Pueden ser imágenes, pueden ser vídeos para ingresar en el contenido generado. Aquí es donde puedes subir. Si deseas utilizar un tipo específico de recursos gráficos, puedes hacer clic en la opción de recursos gráficos disponibles. Dentro de esto, puedo buscar una palabra clave y me mostrará imágenes de stock relevantes que coincidan con ella.
Ahora, podría seleccionar cualquiera de ellos. Por ahora, no quiero. Voy a cerrar esto. Hay más configuraciones debajo del capó. La longitud de los subtítulos, por ejemplo. Puede ser corto, medio, largo. Paleta de marca que siempre está predeterminada para su marca. Aquí es donde puede establecer sus idiomas de entrada o salida. Entonces, simplemente puedes elegir el idioma que quieras y la IA generará el texto en ese idioma. Por ahora, estoy listo para generar mi publicación. Déjame hacer clic en generar. Entonces, en este momento, lo que va a suceder es que la IA generará primero una imagen creada por la IA. Luego, leerá los detalles de mi marca. Va a recoger ese diseño. Va a incorporar toda esta información en ese diseño y crear una publicación para mí. Entonces, esto es lo que se hizo. Si recuerdas, el diseño que había seleccionado era algo similar. Por lo tanto, la IA ha sido capaz de llenar exitosamente los vacíos al generar un buen titular y algunos subtítulos. Se ha puesto mi logo, los colores de mi marca y también se ha rellenado en una imagen. La IA también ha generado un pie de foto aquí. Ahora, el siguiente paso es que quiero editar este diseño. Entonces, una vez que hago clic en la opción de edición que está aquí. De hecho, entraré en el editor. Si recuerdas, mencioné que nuestra ventaja única es que todo el contenido que generamos es completamente editable. Entonces, si hago clic en este texto, puedo hacer cambios. También podría reescribir esto si quisiera. Puedo cambiar esta imagen generada por IA por otra cosa. Para cambiar esta imagen, solo tengo que ir a esta opción de medios. Aquí es donde veré otros. Opciones sugeridas por IA. A partir de ahora, no quiero elegir ninguno de ellos. De hecho, en caso de que no me guste este diseño en sí, puedo cambiar a un diseño absolutamente diferente. Entonces, digamos que en lugar de esto, quiero usar otra cosa, tal vez esto. Entonces, una vez que cambie a un nuevo formato, la IA mantendrá todo mi contenido generado y creará un nuevo diseño. Entonces, esto es lo que se generó. Ahora, verás el poder de la herramienta. Entonces, con unos pocos clics, puede generar muy fácilmente muchos diseños diferentes. Ahora, digamos que esto no me gustó. Quiero volver a lo que había hecho antes. Lo restableceré rápidamente a mi versión anterior. Ahora, en este momento, quiero generar versiones redimensionadas de esto. Entonces, para generar versiones redimensionadas, tengo que hacer clic en la opción Agregar más que está en la parte inferior de la pantalla. Va a abrirse un panel de redimensionamiento en el que me mostrará los distintos tamaños disponibles. Así que, por ahora, quiero cambiar el tamaño a 1 y 2, que es el formato vertical y horizontal. En caso de que desee cambiar el tamaño a un formato personalizado, también puede cambiarlo a algo diferente. Y una vez que selecciono esto, hago clic en Confirmar. Entonces, en este momento, la IA va a recoger mi diseño base y redimensionarlo en diferentes tamaños. Entonces, mientras hablaba, en realidad lo ha ajustado al formato vertical y también al formato horizontal. Entonces, ahora, si te fijas, si estás haciendo anuncios y, obviamente, necesitas que se redimensionen en diferentes formatos, es muy fácil para ti generar rápidamente múltiples tamaños del mismo contenido generado. Se trataba del proceso de generación del contenido. Ahora, vayamos al paso 2, que son los subtítulos. Entonces, necesito tocar la opción de subtítulos aquí en la parte superior. Aquí es donde puedo ver el pie de foto generado, lo que sea que haya hecho la IA. En caso de que quiera tener más versiones, puedo hacer clic en, digamos, pequeño. Digamos que quiero algo que sea ingenioso y hago clic en generar más. En este momento, si ves que la IA ha hecho algo muy pequeño. Entonces, ¿cuál era el tamaño normal? Lo que sea que se genere es absolutamente editable. Solo puedo hacer cambios aquí. Por ahora, digamos que solo quiero usar el título que se generó originalmente. El paso 3 son los hashtags. Aquí es donde haces clic en los hashtags. En este momento, la IA va a entender el contexto de mi publicación y de lo que estaba hablando, para luego generar hashtags relevantes. Entonces, estos son los diferentes hashtags que ha generado la IA. Creo que ha entendido más o menos lo que estaba tratando de hablar. Seleccionar hashtags es sencillo. Puedo tocar lo que se haya generado.
y me dará el conjunto de hashtags. También puedo ordenar los hashtags por palabra clave y en caso de que no esté conforme con los hashtags que se generaron, podría ingresar palabra clave y generar hashtags para esas palabras clave. Entonces, veremos los diferentes hashtags de Instagram que son relevantes y te los daremos. Por ahora, estoy feliz con lo que tenía seleccionado. Bien, paso. El número 4 son sugerencias. Estas son las de nuestra IA manera de indicar si esta publicación tendrá un rendimiento promedio con respecto a sus otras. Si esta publicación tendrá un desempeño similar al de sus otras publicaciones o si funcionará mejor o peor. Por lo tanto, también sugiere mejoras. También me dirá cuál es mi atractivo creativo, si a mi audiencia le gustará este contenido, cuál debería ser el momento ideal para publicar. Entonces, esto es lo que me dice que es mi momento ideal para publicar. También me indica cuántos hashtags serían adecuados y cuál debería ser la extensión del texto en la publicación. Entonces, digamos que estoy contento con todo esto y estoy contento con lo que he generado. Ahora haré clic en la opción de compartir aquí en la parte superior derecha. Una vez que hago clic en la opción de compartir, la página del editor se cerrará y se abrirá la nube de publicación. Entonces, lo que estás viendo aquí es la lista de todas las plataformas que están disponibles actualmente en Predis. Entonces, si quiero publicar, puedo publicar en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, historia de Instagram. También admitimos Facebook Reels, YouTube, Pinterest, Google My Business y TikTok. Por ahora, no he vinculado estas cuentas, por eso están en la categoría de cuentas no vinculadas. Además, Facebook Reels y YouTube no admiten imágenes individuales, por lo que aparecen aquí. Entonces, ahora, si quiero ir a Instagram, en realidad me mostrará lo que se va a publicar en Instagram. Entonces, como puedes ver, el sistema ha determinado inteligentemente que Instagram prefiere el formato 1:1, es decir, el formato cuadrado, por lo que lo muestra aquí. También podría agregar mi ubicación, también puedo etiquetar a las personas dentro de esto. Todas esas opciones ya son compatibles aquí. Ahora digamos que quiero programar esto. Si hago clic en continuar, me va a pedir que elija una fecha y una hora. Digamos que quiero programar el 24 a esta hora. También puedo decir que aquí puedo aplicar el tiempo sugerido para publicar y también tenemos la opción de enviar la publicación para su aprobación. Por lo tanto, podría elegir esta opción de seleccionar miembro del equipo para su aprobación. Tan pronto como haga clic aquí, se me mostrará una lista de los miembros del equipo que ya tengo en mi marca y si los selecciono a todos, puedo enviarlos para revisión. Por ahora, no quiero enviar esto para su aprobación y si deseas publicar la publicación de inmediato, solo tienes que hacer clic aquí. Por ahora, quiero programarlo para el día que he seleccionado, hago clic en programar publicación. Entonces, ahora la IA va a hacer una copia de esta publicación y la va a mover dentro del calendario de contenido. Si quiero acceder al calendario de contenidos, tengo que ir a este menú y hacer clic en calendario de contenidos. Esto me mostrará cómo se ve mi calendario. Así que, si os fijáis, el post que tenía previsto para mañana ya ha llegado. Puedo hacer clic en la publicación para ver los detalles de en qué plataformas está programado y cómo se ve el texto del pie de foto. Aquí la única opción que tengo es descartar el post. No hay opción para editarlo en este momento. Si quieres editar una publicación programada, debes descartarla y luego volver a la publicación original para hacer los cambios. Por ahora, como no quiero publicar esta publicación en mi Instagram, simplemente la confirmaré y descartaré. Como soy el encargado del calendario de contenido, déjenme decirles rápidamente que contamos con una vista semanal y una vista mensual. Si selecciono mensual, me mostrará todas las publicaciones que he hecho usando Predis en estas cuentas. Ahora volvamos a la biblioteca de contenido. Hemos hecho una sola imagen. Volvamos a crear nuevo e intentemos hacer un vídeo. Voy a hacer clic en las redes sociales. Voy a elegir un vídeo corto. Ahora, en esto, voy a elegir un modo retrato y continuar. Dejaré que mantenga la misma entrada. Voy a elegir entre mis diseños de publicaciones y estas son las diferentes opciones de vídeo que tengo. Digamos que me gusta algo como esto. Voy a hacer clic en continuar y yo hago clic en generar.
Entonces, en este momento, en lugar de generar una única imagen, en realidad se generará un vídeo. Desde una perspectiva general del proceso, todo lo demás sigue igual en cuanto a generar subtítulos, hashtags, programación, etc. La única diferencia es que la edición se vuelve más compleja, ya que se trata de un vídeo. ¿Qué estamos buscando editar? Entonces, mientras hablaba, este es un vídeo que se genera. Así que creo que es bastante simple y rápido. Ahora, los siguientes pasos, hago clic en la opción de edición para editar realmente este vídeo. Así que, de nuevo, como he dicho, la mayor parte de la edición es algo sencillo. Básicamente, lo que cambia es que si quiero modificar algo en cuanto a las animaciones o transiciones, aquí es donde puedo ver todas mis escenas. Como este es solo un vídeo corto y tiene una sola escena, aquí es donde se muestra la pista de audio que se utiliza en Stratus. Podría optar por eliminar la pista de audio o recortarla o reducir la voz. Si quieres hacer más cambios, por ejemplo, quiero cambiar la forma en que se muestran estas animaciones. En realidad, puedo ir a la línea de tiempo. Ahí es donde se me muestra cómo aparecen mis diferentes elementos. Entonces, como noté, el vídeo sigue reproduciéndose durante la mayor parte del tiempo, y luego aparece un SVG. Así que podría hacer cambios desde aquí o hacer clic en esta opción de animación. Esto realmente me muestra cuál es la animación que se aplica. Puedo aumentar o disminuir la velocidad. Puedo añadir retrasos. Puedo cambiar las direcciones y todo eso. Así que esto básicamente te da un control total sobre cómo se reproduce tu vídeo. Una vez que estés contento con todos tus cambios, puedes ir a los subtítulos para modificar o generar más subtítulos, sugerencias de hashtags y, por último, hacer clic en compartir. Tan pronto como haga clic en compartir, el flujo posterior seguirá siendo el mismo. Se abrirá la pantalla para compartir y me mostrará todas las plataformas en las que se puede publicar este vídeo. Si te das cuenta, Facebook Reel no fue compatible la última vez porque era una sola imagen. Esta vez, Predis también puede publicarlo como un Reel de Facebook y como una historia de Instagram. Así es como funciona el proceso de creación de contenido con Predis. Ahora vayamos a los siguientes pasos de la demostración. Ahora ya te he explicado qué hace el calendario de contenidos. Si accedes a la sección de marca y cuentas sociales, es aquí donde puedes enlazar tus plataformas sociales. Así que damos soporte a Instagram, Facebook, LinkedIn, perfil de Google Business, TikTok, Pinterest, Twitter y YouTube. Lo siguiente es el detalle de la marca, que ya he explicado. Aquí es donde puede agregar o cambiar los detalles de su marca. Los siguientes son las integraciones. Si también tienes una tienda en línea, puedes vincular tus tiendas de Shopify, Wix, Squarespace o WooCommerce con Predis. Una vez que enlazas tu tienda, Predis puede leer automáticamente tu catálogo de productos y convertirlos en imágenes, vídeos o navegadores. Haré una demostración diferente solo para comercio electrónico. Si tienes otras plataformas de e-commerce, puedes descargar este archivo CSV aquí y subirlo a Predis. Lo siguiente es la sección de carga. Aquí es donde se queda todo el contenido subido. Puede decidir eliminar algunos de ellos si lo desea. Aquí es donde residen las plantillas. Ahora bien, esto es algo muy interesante y muy poderoso. Aquí, puedes crear tus propios diseños y guardarlos como plantillas personalizadas según tus gustos. Una vez hecho esto, puedes instruir a la IA para que genere contenido en tu rutina de diseño. Por lo tanto, la mayoría de nuestros usuarios avanzados crean sus propias plantillas y las utilizan. Pasemos a la siguiente parte, que es el análisis de la competencia. Ahora bien, esto es algo muy interesante y poderoso en términos de las ideas y análisis que puede proporcionar. Básicamente, el análisis de competidores te ayuda a ver la estrategia de contenido de diferentes marcas. Ahora permítanme elegir primero Starbucks. Así que este es básicamente un análisis de la competencia que estoy llevando a cabo para Starbucks. Si quieres hacer un análisis de la competencia para cualquier competidor o para cualquiera de tus cuentas personales, debes hacer clic en la opción de gestionar competidores aquí. Puedes agregar el usuario de Instagram o la página de Facebook. Tiene que ser un identificador público de Instagram o una página pública de Facebook para que funcione. Otras plataformas como LinkedIn,
No son compatibles porque no admiten el análisis de competidores. No tienen APIs oficiales que realmente puedan ayudar con esto. Ahora volvamos a Starbucks. Lo que veo aquí es el nivel general de datos en el que se muestra el número de seguidores que tiene Starbucks, el número de publicaciones, el promedio de likes que cada publicación recibe, el porcentaje promedio de participación y el promedio de interacciones y comentarios. Ahora bien, estos datos son para este intervalo de fechas en particular. Si quieres ver los datos de un periodo de tiempo específico, simplemente haz clic en él y también puedes cambiar el rango de fechas si es necesario. Veamos los datos exactos que muestra. Entonces, lo primero que muestra es el patrón de distribución de contenido. Aquí es donde se habla de cuál es la mezcla de contenido de las diferentes categorías. Entonces, ¿cómo se genera esto? La IA examina cada publicación generada e intenta clasificarla en diferentes categorías. Entonces, la sección de alimentos y bebidas tiene publicaciones como esta y estas son publicaciones reales. Puedes hacer clic en cualquiera de estas publicaciones y te llevará a esa publicación real en Instagram. Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría de las veces Starbucks habla sobre comida y bebida o sobre alimentos y bebidas, y a veces sobre comida, otras veces sobre entretenimiento informativo, redes sociales y otros temas. Ahora, la segunda forma de verlo es ver cómo funciona realmente el compromiso para ellos. Entonces, si te fijas, la proporción del pastel para comida y bebida fue pequeña aquí, lo cual se refleja en un patrón de distribución de contenido, pero es un poco mayor en el patrón de interacción, lo que significa que la comida y la bebida están generando 20 interacciones en realidad. Mientras que la contribución de contenido fue solo de 25. Esto significa que para Starbucks este tipo de categoría está funcionando mejor. Esta es la primera forma de ver los datos. La segunda forma son los temas de contenido. Aquí es donde agrupamos todo el contenido generado en temas similares y les asignamos etiquetas correspondientes. Ahora, lo interesante aquí es que si quiero ver cuáles son los temas que están generando más interacción, puedo ordenarlos por el porcentaje de interacción. Así que cada vez que Starbucks menciona algo como disfraces o eventos próximos, es cuando generan más interacción. Si bajo hasta el final, creo que esto es algo relacionado con emprendimiento para niños que hicieron. Aparentemente, esto no ha generado tanto compromiso. Creo que esto es las celebraciones de temporada y todo el contenido sin categorizar. Esto también está generando un compromiso aceptable. Si yo fuera Starbucks o estuviera compitiendo contra ellos, intentaría hacer algo similar en esta línea, que tenga un enfoque más positivo. Así que básicamente esto te da muchas ideas de qué tipo de contenido deberías crear. El tercero es el análisis de hashtags. Dentro de los hashtags, intentamos descubrir qué conjuntos de hashtags utiliza Starbucks. También te contamos cuáles son los 5 hashtags más utilizados y cuáles son los detalles de los hashtags. Luego viene el post-rendimiento. Esta sección es básicamente un análisis estadístico que me muestra cómo se distribuyen mis publicaciones. Starbucks publica principalmente vídeos o imágenes individuales. Publican muy pocos carruseles. Sorprendentemente, las imágenes individuales les generan más participación que los vídeos. Luego me dice cuándo están distribuyendo realmente cuál es la publicación de la publicación. Esto me muestra la actividad en línea. Parece que han estado bastante regulares y la mayoría de los días intentan publicar un vídeo y una imagen individual. Entonces, así es como se ve la actividad de participación. Parece que las publicaciones que se hicieron alrededor de esta fecha, el 21 de agosto, se volvieron virales por alguna razón. Luego vienen las publicaciones con mejor rendimiento y todas las publicaciones. La mejor parte aquí es que puedes guardar todo este contenido generado como un PDF. Se trata de un PDF de marca blanca para que puedas utilizarlo para presentarlo a tus clientes. Esta fue la introducción al análisis de la competencia. Luego vienen los Idealabs. Idealabs es básicamente como un mini chat GPT dentro de Predis. Podrías dar cualquier tipo de aporte. Digamos que dame 2 ideas de publicaciones para Instagram sobre mi producto y en realidad generará algunas ideas de publicaciones. Ahora puedo simplemente copiar esto desde aquí, ir a la sección de crear nuevo, publicarlo y empezar a generar contenido. De esta manera, te ayuda a hacer una lluvia de ideas de nuevo. Llegando rápidamente a la última parte de la demostración. Dentro de la sección de precios y cuenta, tenemos la parte de uso de la cuenta. Aquí es donde puedes ver cómo se ve tu cuenta. Dentro de la sección de marcas, puedes crear más marcas.
A medida que sigas creando marcas, podrás cambiar entre ellas desde esta pestaña en particular. Luego vienen los miembros del equipo. En realidad, puedes invitar a diferentes miembros del equipo por su dirección de correo electrónico y lo mejor es que puedes darles acceso a marcas específicas e incluso permitirles publicar tu calendario. Esto es todo lo que tenía desde una perspectiva de demostración. Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros desde la sección de ayuda aquí. Estaremos encantados de escuchar sus comentarios. Gracias.